Buenas tardes, mi nombre es John Javier Castañeda Alvarado, estoy con mi compañero Andrés Felipe Otero Yarse y estamos para la presentación del taller 2, Desarrollo de un analizador léxico completo. Entonces, para nuestra primera parte es cuál es el propósito de un analizador léxico. Y es que es una herramienta muy clave en un compilador, debido a que es el intérprete que se encarga de leer el código fuente y dividirlo en unidades básicas llamadas tokens, que esos tokens son interpretados por la máquina. Estos tokens se caracterizan porque representan palabras claves, identificadores, operadores, números y otros elementos del lenguaje de programación, cosas que nosotros usamos en nuestra vida diaria a la hora de desarrollar un código, ya sea una variable, elementos propios del sistema como las palabras que definen las funciones, entre otros. El analizador léxico tiene como característica principal de que cumple ciertas funciones como eliminar espacios en blanco y comentarios para facilitar la implementación del código por parte de la máquina, pues son objetos de texto que solo se entiende a un nivel natural del lenguaje. El identificar y clasificar tokens, debido a que cada token es distinto, no es lo mismo, por ejemplo, un carácter a un comentario, a un operador, entre otros. También se encarga de detectar errores léxicos debido a que algo tan simple como una frase que no existe dentro del diccionario del lenguaje puede llegar a corromper todo el código, puede llegar a malas interpretaciones que en la computación no son permitidos por la precisión de la misma. De igual modo, el analizador se encarga de proveer tokens al analizador sintáctico, donde los tokens generados son enviados al siguiente paso del compilador para construir la estructura del programa. Es decir, convertir el programa de lenguaje natural a lenguaje de máquina para que ésta entienda en su exactitud lo que el programa desarrolla y el cómo se construye. Entonces, ahora podemos proseguir con la muestra del código donde construimos un analizador léxico. Nuestra clase principal es lexer.py, perdón, porque está escrito en Python. Pero para construirla a ella, que es la de todo el procedimiento del analizador, necesitamos construir sus partes. Entonces, la primera de sus partes, vamos a comenzar por errores.py. Errores.py es una clase que nos clasifica los errores, pues no todos los errores son iguales y no todos los errores tienen el mismo propósito o el mismo impacto durante el código. Esto es como jugar con un try and catch. Entonces tenemos el reporte de error que nos muestra la línea, la columna donde se encuentra el error y el mensaje, así como muchos IDE de desarrollo nos lo muestran. Entonces, por ejemplo, nos muestra error en la línea tal, columna tal y el mensaje de error. Que el mensaje de error en este caso se maneja de forma similar a un try and catch, donde el exception nos da la clasificación del error. Entonces tenemos error de carácter, que el error de carácter es por si se da un carácter inesperado. Por ejemplo, definimos un más que en nuestro lenguaje, dada la casualidad, no existe. El reportar error de operadores es cuando tenemos operadores no válidos. Por ejemplo, sabemos que el más igual lo solemos utilizar en algunos lenguajes para interpretar, sumar el mismo objeto e igualarlo o adicionárselo al objeto existente. Puede que no exista en nuestro lenguaje o que puede que, por ejemplo, el más, que es bastante habitual en C++, no esté permitido y eso es lo que nos halla este error. El reportar error en operadores es los operadores consecutivos que acabamos de explicar. Y lo de verificar tokens válidos. Que verificar tokens válidos tiene la función de que el interpretador reciba los tokens de acuerdo a como la máquina los necesita. Entonces, recibe los operadores, recibe los archivos de comentarios, recibe las palabras clave de un modo que la máquina lo entienda y no nos genere confusiones y no nos genere ambigüedades en el interpretador. Siguiente puede ser tokens.py, por favor. Tokens.py es nuestra biblioteca de tokens, por así decirlo. Entonces, como sabemos, el interpretador toma del lenguaje natural, lo convierte al lenguaje de máquina y nos da un token, que ese token es como ese camino a nivel de máquina que representa algo en lenguaje natural. Entonces tenemos los comments, donde definimos los símbolos que se utilizan para comentarios, los keywords, que son las palabras claves, por ejemplo, cuando es con function, describimos una función, return es el valor de retorno de una función, etc. El identifier, que son los atributos de, del lenguaje natural,
Por ejemplo, los floats, donde sabemos los operadores de float, lo mismo con identifier, que es un operador de string. Tenemos number, string operator, special symbols, entre otros. Entonces, básicamente aquí estamos definiendo qué token representa a qué atributos o qué caracteres del lenguaje natural se representan dentro de qué espacio de los tokens. Es como las familias. Siguiente. En tabla de símbolos, por favor. Una vez que tenemos todo este recopilatorio, ya podemos construir la tabla de símbolos. De la tabla de símbolos tenemos el process token, que procesa los tokens obtenidos. Tenemos la función add, que simplemente agrega el token a la línea, donde tenemos el nombre del token, el tipo de símbolo, como mencionábamos, están los de float, etcétera, y la línea donde se encuentra. El lookup es para encontrar los tokens dentro de los archivos para que no se repitan. Por ejemplo, si en la línea 5 está el más y se relee el código, ya sabemos que en la línea 5 está el más, no hay necesidad de volverlo a guardar en el diccionario. Y display nos permite mostrar la tabla de símbolos que hemos recolectado durante la compilación del programa por medio de consola. Ahora mi compañero proseguirá mostrando la función del programa y la clase principal. Ok. El código que está presente en este archivo letser.py es la implementación del analizador léxico que va a analizar, valga la redundancia, nuestro lenguaje ficticio llamado ZLang. En este archivo se van a extraer las diferentes palabras y símbolos que lo componen. A este proceso de extraer las palabras y símbolos que componen a nuestro archivo ZLang se lo conoce como tokenización y es un paso fundamental en la construcción de un analizador de código. Ok, entonces la primera parte de este código son las importaciones, que pues estas dos primeras son módulos pues, para poder hacer operaciones predefinidas en Python. Y tenemos la importación de tokens, de los archivos tokens y de errores. Tenemos la función tokenize. Esta función recibe el contenido de un archivo con código ZNAC y lo analiza para encontrar palabras, números o símbolos que tengan significado. ¿Cómo hace esto? Lo primero es construir un patrón de búsqueda, que serían estas dos líneas aquí. Para construir el patrón de búsqueda, lo primero que se va a hacer es crear un conjunto de reglas para identificar los diferentes elementos en el código, como las palabras clave, los números y los operadores matemáticos. Luego, estas reglas las tenemos que combinar en un patrón de búsqueda. Después lo que tenemos aquí son las variables para poder organizar la búsqueda de los tokens en nuestro archivo ZLang. Index pues, nos indica la posición actual dentro del texto. Resultados pues son los tokens que obtenemos al analizar el código. Line stats guarda la posición donde empieza cada línea. Operadores consecutivos sirve para detectar errores cuando hay operadores seguidos en una palabra o número entre ellos. Digamos, yo no puedo tener que la variable a sea igual a 5 más 5, por poner un ejemplo. Y tenemos skip until semicolon, que esto nos indica si se debe ignorar todo hasta el siguiente punto y coma en caso de que se encuentre un error. También tenemos este bucle while, que lo que hace es recorrer todo el texto del código, que recordemos solamente, estamos pasando en un archivo ZLang, buscando las partes que coincidan con las reglas establecidas. Si encuentra algo que reconoce, se inician o se establece el valor de estas dos variables, que son tipo y valor. Y luego el programa calcula en qué línea y columna se muestra este elemento en el texto. Ok. Después tenemos el manejo de casos especiales. En el manejo de los casos especiales, si se había encontrado un error, se deja, aquí en este manejo de casos especiales, se deja de ignorar en el código y se vuelve a analizar con normalidad
y se guarda el punto y coma en la lista de resultados que ya habíamos establecido. Después tenemos esta sentencia if, que está aquí, de if skip until semicolon, que recordemos que habíamos definido antes. Esto sirve para que si antes se detectó un error, el programa siga avanzando sin analizar nada hasta que se encuentre un punto y coma. Si se encuentran comentarios o espacios en blanco, si el código al analizar el archivo zlang encuentra comentarios o espacios en blanco, los ignora. Esto lo hace en esta sentencia if que vemos aquí. Si se encuentran operadores, como puede ser suma, resta, multiplicación y la división, verifica que no haya dos seguidos, como en el ejemplo que había establecido anteriormente, en el que se tiene una variable al que se le asigna el valor de 5 más 5. Si hay dos operadores seguidos, el programa reporta un error y deja de analizar hasta el siguiente punto y coma, como ya lo he hecho anteriormente. Si el código encuentra algo que no reconoce, simplemente reporta un error. Que eso está aquí se establece en esta sentencia if. Después de todo esto, tenemos la función para analizar un archivo. Esta función sirve para abrir y leer un archivo para luego enviarlo a la función tokenize, que es la que acabamos de ver cómo funciona. Y pues todo esto con el objetivo de obtener los tokens en nuestro archivo zlang. Esto lo hace dentro de esta sentencia try y catch. En el try, pues intenta abrir el archivo y si no, pues maneja la excepción, el camino de excepción de que pues no se encontró el archivo. Entonces para ejecutar el código, tenemos que en nuestra terminal escribir python let's.py y ponerle el seguido de un espacio, tenemos que ponerle el nombre del archivo zlang que queremos analizar. En este caso no se alcanza a ver en la totalidad adecuadamente, pero aquí dice datos3.zlang, entonces lo voy a cambiar a datos1.zlang y pues, voy a ejecutar el código para ver qué nos arroja. Primero vamos a ver cuál es el contenido de datos1.zlang. Primero, vemos que tiene un comentario, tiene la asignación de una variable entero, la asignación de una variable de flotante, la asignación de una variable string llamada mensaje, una operación, la operación indebida que ya hemos mencionado, 5 más 5 y una sentencia if. Entonces, la respuesta del programa es primero, error léxico en la línea 9, columna 5. El tipo de error o el error en concreto es operadores consecutivos no permitidos. Si nos vamos a la línea 9, columna 15, pues vamos a ver que efectivamente esto no está permitido en nuestro lenguaje ficticio Zlang. Lo demás que identifica nuestro programa son los tokens que encontró en nuestro código. Digamos, no reconoció o ignoró el primer comentario que tenemos en nuestro archivo de datos1.zlang. Y eso es demostración del funcionamiento adecuado del programa. Entonces vemos que encontró la keyword int, está bien, el identificador x, está bien, el operador igual, está bien, el número 10 y el símbolo especial punto y coma. O sea, reconoció perfectamente esta sentencia. Pasa lo mismo con la variable y de tipo flotante y con la variable string. Podemos aquí ver keyword, string, identificador, mensaje, operador igual, string, nos reconoce todo el string que nosotros le pasamos y es nuestro símbolo especial. Y en nuestra sentencia if hace lo mismo. Nuestra sentencia if hace lo mismo. Reconoce la keyword if, el carácter especial, el corchete de que se abre y pues así sucesivamente con toda esa estructura if. Nosotros establecimos 4 archivos zlang y vamos a ver el funcionamiento de unos cuantos más.
Entonces, digamos, yo aquí puedo cambiarle Python let's.py datos 2.zlang, que recordemos que es la extensión de nuestro lenguaje ficticio, y vamos a ver que tiene datos 2. Datos 2 pues tiene dos comentarios al inicio, una estructura for, otro comentario y otra línea de código. Aquí vemos que reconoce perfectamente que reconoce perfectamente la sentencia for y que no reconoce los comentarios, o mejor dicho, los ignora. Lo mismo va a suceder, lo mismo va a suceder con datos 3.py. Aquí cometí un error estableciendo el nombre o ingresando el nombre del archivo en nuestra terminal. Ya, aquí lo puse bien. Aquí vemos que tiene un comentario, define una función, tiene un comentario y establece una variable. Entonces vemos que reconoce la keyword función, el identificador suma, que es el nombre de la función, y el resto de caracteres especiales que encuentran en la misma y en el resto de líneas. Nuestro archivo datos3.zlang. Eso sería todo por nuestra parte de la demostración del funcionamiento de nuestro analizador léxico y de cómo realizamos su construcción. Muchísimas gracias por su atención.